En el enunciado me están diciendo que calcule el valor de K. Y desde ahí viene un gran problema, porque generalmente yo estoy buscando que haya una fórmula para calcular lo que me piden. Pero en geometría analítica no hay fórmulas, hay formas. Si hay una fórmula que se llama la fórmula de distancia entre dos puntos, hay otra fórmula que es la de pendiente, hay otra fórmula que es la de ángulo entre dos rectas o segmentos, pero en sí, pues es más bien pensar en la interpretación de lo que me están preguntando. Entonces, cuando veo esa primera parte del enunciado, pues así como que me quedo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo no sé qué debo de hacer para calcular una K, que ni siquiera sé qué quiere decir la K. Pero cuando sigo leyendo, mencionan que esa K es para el punto, que es el punto P, y que tiene una coordenada. Acuérdense que habíamos dicho que co quiere decir dos y ordenada, pues precisamente menciona que primero va una y primero va la otra. Entonces, la coordenada, en singular, la coordenada, está formada de la abscisa 5 y la ordenada, que precisamente es la K. Entonces, en ese momento ya me doy cuenta que lo que me están pidiendo no es una K, lo que me están pidiendo es una ordenada. Entonces, bajo la conceptualización que estamos manejando, la pregunta es que debo de calcular la ordenada. Y si debo de calcular la ordenada, entonces eso ya lo puedo relacionar con todos los demás conceptos. O sea, ya no se queda en una simple letra, sino se queda en un concepto que es el segundo elemento de la coordenada. Y ahora bien, a mí me están diciendo que este punto esté sobre la recta que está aquí. Y entonces, esa recta, lo primero que yo sé es que nada más de verse, sabemos que esa recta está en la forma general. Y está en la forma general porque está igualado a cero. Pero también sabemos que esta X y esta Y quieren decir algo. ¿Qué quieren decir esa X y esa Y? Les había mencionado que esta X y esta Y obedece a un concepto que se denomina lugar geométrico. Y el lugar geométrico tiene 4 características. Les había mencionado que el lugar geométrico, la primera característica es que es una ecuación. Si ustedes se dan cuenta, esto es una ecuación porque es una igualdad entre dos miembros, donde en cada miembro hay operaciones o está el cero. Una vez que ya sé que es una ecuación, el lugar geométrico también me dice que está asociado a una gráfica. Por lo tanto, esto forzosamente se debe de graficar. La tercera característica es que hay un punto que tiene coordenadas x, y que te va a representar a todos los puntos de la gráfica. Y eso era lo que les decía que era curioso, como un punto puede representar a todos, ¿no? Pero es algo así como en México, un presidente representa todo lo que pensamos los demás, aunque no es cierto, ¿no? O sea, muchos no estamos de acuerdo con lo que dice el presidente, pero él se las hace a todos. Y por lo tanto, yo entiendo que esta abscisa es de todos los puntos. Particularizando, es de cualquier punto. Y esta ordenada, que es la que aparece en la forma general, también es de cualquiera. Y hace ratito le puse medio punto a su compañera porque me dijo que eso representa un comportamiento. Y efectivamente, el lugar geométrico me va a representar un comportamiento y ese comportamiento yo lo tengo que expresar a través de un enunciado. O sea, tengo que explicar cuál es el comportamiento. La clase pasada ya les había dicho que el comportamiento de una recta era porque la abscisa era la misma o la ordenada era lo mismo. Algo así habíamos visto la clase pasada. Eso quiere decir que como esta X y esta Y representa cualquier punto, lo que yo puedo hacer es una sustitución basándome en el concepto de lugar geométrico, porque esta abscisa está representada a través de la letra X en la forma general y esta ordenada está representada por la letra Y en la forma general. Por lo tanto, yo puedo hacer una sustitución y si hago una sustitución voy a obtener que el 5 más el 3 multiplicado por la K menos el 10 es 0. Y si se dan cuenta, entendiendo el concepto, esto ya está súper rápido, porque ya me doy cuenta que solamente hay una incógnita y obviamente eso es una ecuación. Por lo tanto, para resolver la ecuación, lo que debo de pensar primeramente es que yo me doy cuenta que aquí hay un 10 y aquí hay un 5. Y esos son números con los cuales yo puedo aplicar la ley de la resta. Por lo tanto, si realizo la ley de la resta, sabemos que este 5 menos este 10, por ley de la resta se restan los números y se deja el signo del mayor y me queda ahí un menos 5.
Pero como yo debo de calcular el valor de la K, pues de una vez le agregamos que voy a realizar la operación inversa. Y sabemos que si aquí me dio un menos 5, la operación inversa a la resta es una suma. Por lo tanto va a ser un 5 que voy a escribir en el miembro derecho. Pero de una vez me doy cuenta que aquí hay un 3 y ese 3, si se dan cuenta, está multiplicando. Por lo tanto la operación inversa es dividir. Y eso quiere decir que de todo eso que acabo de explicar, resulta que la K tiene un valor que es el 5 que provino de la operación inversa. Acuérdense que aquí me dio un menos 5, la operación inversa es sumar, por eso estoy escribiendo 5 en el miembro derecho, dividido entre un 3, porque aquí hay una multiplicación por 3, por lo tanto la operación inversa es la división. No piensen en que la operación es una suma, la operación es una multiplicación, por lo tanto la operación inversa es una división, y de ahí me queda entonces que el valor de la K es 5 tercios, tal como me lo habían dicho aquí prematuramente cuando copié el ejercicio. Pero si ustedes se dan cuenta, está muy simple si entiendo el concepto. Si no entiendo el concepto, no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Entonces, por favor, por ahí, léanle un poquito más, ¿no? Aquí me menciona que, ¿qué valor le asignas acá? Otra vez lo mismo, no tengo la más mínima idea de qué sea acá. Pero después me está mencionando tal que la recta, ya entendí, la K va a estar en una recta. Una recta que me están dando en forma general. Entonces, si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, ahora sí me doy cuenta que la K está en una posición que se llama coeficiente de la variable independiente. Y como es un coeficiente, la K es un número. Por lo tanto, debo de calcular ese número. Y yo sé que al ser una recta, hay 5 formas de la recta. Pero una de la forma es la que me están dando aquí y sabemos que esa se llama forma general. Todo eso es concepto, no me lo dicen en el enunciado. Acuérdense que el analizar es primeramente observar, o sea, ver con detenimiento, asociarlo a todo lo que tú aprendiste bien, a lo que aprendiste bien, y entonces de todo esto dar una conclusión o dar una estrategia. Pero si ustedes no se lo aprendieron bien, ya adiós su razonamiento, nunca van a poder razonar. Si ustedes no saben asociar, también adiós a su razonamiento. Y si ustedes no saben observar, también. Y lo típico es que cuando ustedes leen un ejercicio, lo típico es que lo leen de corrido. No se detienen a ver qué quiere decir cada partecita. Por eso les menciono. ¿Qué valor le asignas acá? No sé qué es K. Sigo leyendo. Tal que la recta, perfecto, ya sé que es una recta, ya sé que son 5 formas, y esta que está aquí es la forma general. Todo eso es porque lo asocié a algo que tengo bien aprendido y que obviamente les tengo que mostrar a ustedes para que aprendan cómo enfrentarse a un ejercicio. Precisamente esto es un entrenamiento, ¿no? Para que no solamente desarrollen habilidades cognitivas, sino también habilidades de otro tipo, que le llaman transversales. Entonces, ya que sé que hay 5 formas, y saben ustedes que una forma tiene 4 características. Las 4 características es que es una manera de escribir. La otra característica de una forma es que ustedes pueden sustituir valores numéricos, o sea, pareciera una fórmula. La otra característica de una forma es que también pueden obtener valores numéricos. Y la otra característica de una forma es que te dice cuál es la forma de la figura. Entonces, como esto es una forma, pues tiene estas 4 características, pero faltan otras 4 formas, porque es una manera de escribir. Entonces, de esta manera de escribir, lo puedo escribir en 4 maneras diferentes y las 4 se llaman formas. Y entonces, teniendo ya claro esa conceptualización, mencionan en el enunciado que tengo una pendiente que es un medio. Entonces empiezo a pensar, bueno, la manera de escribir donde yo puedo obtener una pendiente, ¿cómo se llama esa forma? 27, forma punto pendiente. Ok, sí se llama forma punto pendiente, pero acuérdate que en la forma punto pendiente tú no vas a obtener valores, sino tú vas a sustituir, porque de ella vas a obtener la ecuación de la recta. Entonces ahí no obtienes una pendiente, sino lo que obtienes es una ecuación de la recta. Entonces no se llama punto pendiente. ¿Cómo se llama? Acuérdense que son 5. ¿Tiene una pendiente al origen? Ok, muy bien. ¿Qué número me dijiste?
27. Ahora, de lo que tengo bien aprendido, me acuerdo que la forma tiene un nombre específico y esa forma recibe el nombre de pendiente ordenada al origen. ¿Por qué hay que aprenderse los nombres? Pues porque hay que saberse cómo comunicar, ¿no? No a todos le van a decir mujer y a todos le van a decir hombre, ¿no? O sea, cada quien tiene su nombre específico. Por eso es importante aprendérselos. Y entonces, así es el nombre. Pero se está buscando un objetivo. El objetivo que se busca en la forma punto pendiente es calcular el valor de la ordenada. Recuerden que el objetivo es diferente a los conceptos. Aquí les estoy escribiendo el objetivo. Cuando ustedes realizan la evaluación, no es necesario que me escriban el objetivo, porque solamente les estoy pidiendo que argumenten con los nombres de los conceptos. Pero aquí en clase sí se los tengo que mencionar para que vayan ligando todo, ¿no? Y entonces ahora sí, los conceptos que voy a aplicar, pues simplemente va a ser la operación inversa, y también voy a aplicar otro concepto que se denomina fracciones parciales, expresarlo como fracción parcial. Entonces el concepto es operación inversa y también es fracción parcial. Y por lo tanto, como yo quiero calcular el valor de la y, primeramente, aquí hay un 5kx que está sumando. Por lo tanto, la operación inversa es restando, es restar, y la operación inversa entonces se denomina menos 5k por x. Luego, tengo una resta del 12 y por lo tanto la operación inversa es una suma. Por eso es un más 12. Y por último, me doy cuenta que a la y la está multiplicando un 3. Por lo tanto, la operación inversa es dividir. Pero recuerden que no voy a escribir la división así, sino la voy a escribir de manera parcial. O sea, entre 3 el primer término y entre 3 el segundo término. Y con eso ya estoy logrando el cálculo del valor de la ordenada. Recuerden que no se denomina despejar, porque despejar quiere decir quítale todo lo que le estorba. Y en realidad no estoy quitándole, porque no son objetos que yo pueda desplumarlos o despellejarlos. O sea, estoy realizando las operaciones que me permitan mantener la igualdad. Por eso estoy hablando de operación inversa. Y entonces, con eso que hice, vuelvo a repetir, ¿cómo se llama? Se llama forma pendiente ordenada al origen. ¿Cuál es el objetivo? Calcular el valor de y. ¿Cómo voy a lograr calcular el valor de y? Pues hago operaciones inversas y aplico el concepto de operaciones de fracciones parciales. Entonces, conceptualizando adecuadamente todo lo que les estoy mencionando, van a saber qué es cada una de esas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes van a lavar, es muy diferente lavar, tallar que enjuagar. Y si no entienden qué es tallar, lavar o enjuagar, no van a poder hacer nada. Porque si te dice tu mamá, vete a lavar y tienes que tallar, lavar y enjuagar, pues primero explícame cómo lo hago, ¿no? Porque no tengo ni idea. Peor tantito cuando estoy en cocina y cuando me están enseñando a cocinar, me dicen, tienes que sofreír. Y no se queda, ¿sofreír? Ándale, ¿qué es sofreír, no? No tengo ni idea hasta que ya te enseñan y que tú entiendes el concepto. Por eso es importante conceptualizar, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo eso, solamente de observar ya puedo obtener valores numéricos. Y esos valores numéricos que puedo obtener es la pendiente. ¿Alguien me puede decir cuánto vale la pendiente de lo que observan aquí? Díganme su número de lista, no levanten la mano. Dime 6. No. Mi compañera me dijo que la pendiente es menos 5 tercios. Y yo le dije que no, la pendiente no es menos 5 tercios. ¿Por qué? Porque no está observando. ¿Qué quiere decir observar? Mirar detenidamente de acuerdo a lo que aprendiste bien. Y eso quiere decir que su proceso de razonamiento está fallando porque no aprendió bien lo que era la pendiente. No quiere decir que esté mal, ¿no? No quiere decir que es una fracasada, no quiere decir que es de lo peor, no, simplemente quiere decir que me faltó aprender bien, pero eso se puede componer. Ok, ¿qué es la pendiente? La pendiente es el coeficiente que multiplica a la variable x. Por lo tanto, la pendiente es menos 5k dividida entre 3. Si se dan cuenta que solamente fue una imprecisión, no es que esté mal, y quiero que les quede claro, todo lo que saben ahorita está impreciso, por eso hay que aprenderlo adecuadamente. ¿Qué es la pendiente?
es el coeficiente que multiplica la variable. O sea, todo lo que no sea variable, esa es la pendiente. Pero obviamente hay que entenderlo, ¿no? Hay que procesarlo, hay que practicarlo. Ahí es cuando llegan a entender las cosas adecuadamente, cuando ya lo practican. Y también, de paso, me pueden decir cuánto vale la ordenada al origen. ¿Alguien sabe cuánto vale la ordenada al origen? Obviamente su compañero aplicó la conceptualización, porque la conceptualización dice que si yo veo con mis ojitos de la cara que aquí tengo una división de 2 entre 3, no voy a decir que es 12 tercios, porque yo ya sé el concepto que es dividir, por lo tanto puedo decir que la ordenada al origen es 4. Sin embargo, no es 4. O sea, sí es 4 porque hizo la división, pero no es 4 porque no me está dando adecuadamente la respuesta. Díganme entonces cuál es la ordenada al origen. 4 no es. O sea, sí, la ordenada al origen es una ordenada que tiene abscisa 0 y es el punto por donde la recta cruza al eje de las ordenadas. ¿Qué es la ordenada al origen? Es una ordenada que tiene abscisa 0 y es el punto por donde corta el eje de las ordenadas. O sea, todo eso es la ordenada al origen. Por eso ahorita que me dijo que era 4, pues sí es 4, pero no es 4. Sí es 4 porque dividiste, pero te faltó todo el concepto. Es la ordenada con abscisa 0, que es el punto donde corta el eje de las ordenadas. Hay que mencionarlo todo, ¿no? Y no es que sea estricto o que sea delicado, ¿no? Simplemente las cosas se llaman como se llaman. Por eso tenemos ahí el problema, ¿no? En inglés a todo le dicen love, pero nosotros sabemos que hay una gran variedad de loves, ¿no? Te quiero, te necesito, te amo, te idolatro, te deseo, cosas por el estilo, ¿no? Y cada una de esas palabras tiene una connotación extremadamente diferente, ¿no? Por eso los que hablan inglés no conocen tanto del amor, porque pues son como que muy secotes, ¿no? O es love, pues no love, y pues no. Bueno, ahora bien, de lo que acabo de hacer, si se dieron cuenta, fue pura conceptualización, no fue ningún cálculo, o sea, simplemente fue saber cuál es el objetivo para poder aplicar conceptos y poder obtener valores numéricos debido a la manera de escribir. Y entonces ahora sí ya puedo ligar, porque como me están diciendo que yo quiero que la pendiente sea un medio, entonces esa pendiente un medio debe ser esta pendiente que está aquí y que acabo de calcular a través de la manera de escribir. Por lo tanto, lo que hago ahora es igualar. ¿Cuál es el concepto? Que uno es igual que el otro. En otras palabras, el un medio es menos 5k sobre 3. Y entonces de ahí ya puedo calcular el valor de la k. Si ustedes se dan cuenta, para calcular el valor de la k, pues lo primero que debo de hacer es operaciones inversas. En otras palabras, este 3 está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, por lo tanto el 3 debe de multiplicar al 1, y este menos 5 que está multiplicando, la operación inversa a la multiplicación, acuérdense que no se pasa, nunca ha sido pasar, siempre tienen que verificarlo por operación inversa. Aquí hay una operación que es la multiplicación, por lo tanto la operación inversa es la división, y como la operación inversa es la división, ustedes deben de ubicar a ese menos 5 en la posición del denominador. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, ocurre algo bastante grave, porque la incógnita la estoy dejando en el miembro derecho, y las incógnitas no deben de ir en el miembro derecho, las incógnitas deben de ir en el miembro izquierdo. Por lo tanto, de una vez aplico la propiedad reflexiva, y la propiedad reflexiva me indica que como todo es igual a sí mismo, si tú tienes que 3 es igual a x, tú lo puedes escribir así o lo puedes escribir al revés. No es que esté intercambiando, simplemente lo puedo escribir de una manera o la puedo escribir de la otra. Por lo tanto, fíjense bien, el 1 va a ser multiplicado por el 3, por la operación inversa. Pero esa multiplicación ya la pueden hacer y saben que esa multiplicación les da 3. Dividido, el 2 va a ser multiplicado por el menos 5, pero esa multiplicación ya la pueden hacer y el resultado les da menos 10. Y entonces se dan cuenta que el signo menos no puede estar en el denominador. Por lo tanto, ese signo menos tiene que aplicar la ley de los signos
para que puedan dividir el signo positivo del numerador con el signo negativo del denominador, y entonces quiere decir que el resultado de esa división me va a dar negativo. Por lo tanto, no escribo ni el más acá ni el menos acá, simplemente escribo el menos de toda la fracción, que ya no quiere escribirse, qué malvada, el menos de toda la fracción, y eso es igual con la K. Pero acuérdense que no la quiero en el miembro derecho, por lo tanto aplico la propiedad reflexiva y en lugar de escribirla en el miembro derecho, la escribo en el miembro izquierdo, y yo ya sé entonces que la K tiene un valor de menos 3 décimos, tal cual me lo estaban diciendo cuando copié el ejercicio. ¿Sale bien? Pero todo fue conceptualización. Si se dan cuenta, esto es muy rápido, pero toda la conceptualización es muy grande. Por eso es importante que entiendan que conceptualizar es lo importante, entender qué quiere decir cada cosa. Así como ahorita me decía su compañera, ¿no? Es menos 5 tercios, pues sí, pero cuando no está la K. Como está la K, entonces hay que entender que el coeficiente también es una K, y ya cambian todas las cosas, ¿no? Otra vez vuelve a la misma situación, ¿no? ¿Qué valor le corresponde acá? Pues no tengo ni idea porque no sé qué es la K, pero está bien, vamos a leer más para darme cuenta que es la K. Para que la recta, ok, otra vez, la K está en la recta. Y si la K está en la recta, ahora sí ya me van a poder decir que la K entonces, ¿qué es? 27 es el lugar geométrico. No, la K no es un lugar geométrico. Díganme su número de lista, no levanten la mano. Es un coeficiente, ¿sale bien? No es un lugar geométrico. Todo junto sí es un lugar geométrico, pero la K es un coeficiente. En otras palabras, al ser la K un coeficiente, quiere decir que es un número y tengo que calcular ese número. Y para calcular ese número, ya me di cuenta que puedo apoyarme del concepto de lugar geométrico o del concepto de forma. Son dos conceptos diferentes. Y entonces, luego dice que tenga ordenada al origen igual a 6. Por lo tanto, ya sé que es la ordenada al origen. Dígame entonces cuánto vale la ordenada al origen. Exacto, 0,6. Porque acuérdense que la ordenada al origen es la ordenada que tiene una abscisa 0. Entonces, cuando me dicen que la ordenada al origen es 6, pues ahí están cometiendo una imprecisión bastante grande, porque así no se dice. La ordenada al origen es una ordenada que tiene abscisa 0 y que es el punto donde cruza el eje de las ordenadas, para que quede ahí ya más conceptualizado, ¿no? Entonces, debido a esa situación, debo de tomar decisiones. Y la decisión es, si yo conozco la ordenada al origen, ¿qué hago? Lo que debo de hacer es sustituir. ¿Pero por qué puedo sustituir? Pues puedo sustituir porque estoy utilizando el concepto de lugar geométrico. ¿Qué dice el concepto de lugar geométrico? Menciona que esta abscisa, ahí voy, te dejo de escribir, que esta abscisa está representada por, disculpen, por un punto de coordenadas x, y. O sea, esta abscisa es del punto que me representa y representa todos los puntos. En otras palabras, como representa todos los puntos, cualquier punto puedo sustituir la abscisa. Y esta ordenada también forma parte del punto que representa a todos los puntos, y eso quiere decir que como este es cualquier punto de la recta, yo lo puedo sustituir en la y. Entonces estoy juntando el concepto de lugar geométrico con ordenada al origen, porque la ordenada al origen pertenece a la recta, y entonces es un punto de la recta, y como es un punto de la recta, aquí puedo sustituir la abscisa, y en esta y puedo sustituir la ordenada. Eso me lo permite el concepto de lugar geométrico. Entonces sustituyo debido al concepto de lugar geométrico, y por lo tanto lo que voy a escribir es que el 3 multiplica el 0 y le resto el 4 que multiplica la K y que sabemos que es un coeficiente, y que esto multiplica la Y, le resto un 12 y esto es 0. Y si se dan cuenta ya quedó bien bonito, porque eso que está ahí nada más tiene una incógnita, y como tiene una incógnita, pues ya todo lo que debo de hacer precisamente es, primeramente, jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Y entonces me doy cuenta con mis ojos de la cara que este 3 por 0 lo puedo hacer y me da 0. Y como me da 0, pues ya no cuenta.
Y entonces me voy a las operaciones inversas. Y si voy a realizar operaciones inversas, es porque tengo que calcular el valor de la K. Y por lo tanto, este que está restando, la operación inversa es una suma, por lo tanto, escribo un 12 sumando, y luego me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, yo puedo multiplicar este menos 4 por este menos 6. Obviamente la multiplicación me lleva a poder aplicar la ley de los signos. No. Discúlpame. Aquí aplicamos ley de los signos. Y si aplico ley de los signos, sabemos que ahí me da un menos 24. Pero como está la operación inversa, entonces resulta que este menos... Ay, ya me quiso pintar. Resulta que ese menos 24... Ahí voy, acuérdense que luego la aplicación se pone de nena y ya no quiere hacer nada. Ándale, reacciona. Entonces, este menos 24 está multiplicando, la operación inversa es dividir, por eso aquí escribo un menos 24 dividiendo. Y eso ya es el valor de la K. Pero si ustedes observan, todavía puedo seguir aplicando más conceptos, y si aplico más conceptos, pues obviamente está la ley de los signos, porque voy a dividir signos diferentes, y también está simplificar la fracción, que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si simplifico la fracción, díganme por favor entre qué número tengo que dividir. 20. Vuelvo a repetir, tengo que dividir entre 12 y tengo que dividir entre 12. ¿Por qué no dividí entre 2? Pues porque si dividí entre 2, ya que simplifiqué, otra vez tengo que volver a simplificar y otra vez tengo que volver a simplificar. Entonces lo que se busca es que en un solo paso se aplique todo el concepto, ¿no? Y por lo tanto, de lo que está ahí, pues ya sé que el valor de la K es menos un medio, debido a la ley de los signos y debido a la simplificación de la fracción, que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Pero insisto, ¿no? O sea, si aplican el concepto, apliquen el concepto, pues, perdón, en el enunciado está, ¿qué valor le asignas a n? Pues no sé ni siquiera qué es n, pero yo sé que le debo de asignar un valor numérico. Para que la recta cuya ecuación, ok, ya sé que ahí hay una ecuación, es una forma general, hay 4 formas además de ella, y me está diciendo que esta recta corte al eje de las x. Ya sé que no se llama eje de las x, corte al eje de las abscisas. Díganme por favor, ¿cómo se llama el punto donde la recta corta al eje de las abscisas? Intercepción. No, no se llama intersección. Tiene un nombre específico, ya se los enseñé. Obviamente aquí viene la parte donde todo el mundo quisiera recordar. El punto donde la recta corta el eje de las x, el eje de las abscisas, perdón, recibe el nombre de abscisa al origen. Y la abscisa al origen es una abscisa, o sea, es una abscisa que tiene una ordenada que es 0 y es el punto donde corta al eje de las abscisas. Va de nuevo. La abscisa al origen es una abscisa que tiene ordenada 0 y es el punto donde corta al eje de las abscisas. Ahí viene la dualidad entre las dos, ¿no? Por lo tanto, si ya conozco el eje de las abscisas, ¿cuál es el concepto que utilizo para poder resolver el ejercicio? Ok, el primer concepto es sustituir, pero vas a sustituir debido al otro concepto. ¿Y cuál es el otro concepto? Ok, muy bien, es lugar geométrico. Entonces, los conceptos que estoy utilizando es lo mismo que el anterior. Sustituyes. ¿Por qué sustituyo? Pues porque el concepto de lugar geométrico me menciona que el punto de coordenadas, acuérdense que este es lugar geométrico, que el punto de coordenadas P, disculpen, que el punto P de coordenadas X, Y me representa a todos los puntos que están en la recta. En otras palabras, cualquier punto es este punto.
Y como cualquier punto es ese punto, pues simplemente esta abscisa la sustituye en la abscisa y esta ordenada la sustituye en la ordenada. Pero es por conceptualización, pues no es porque siempre sea lo mismo. Además, pues como que no se sabía en el concepto. Y entonces, si hago la sustitución, resulta que me queda un 5 por una n multiplicado por un menos 4 quintos más 4 veces la ordenada, que la ordenada es 0, menos 12 igual con 0. Y entonces de ahí, pues ya me doy cuenta con mis ojitos de la cara que necesito calcular el valor de la n, que es lo que me están preguntando desde el principio, y todo eso comienza con jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la operación que hago primero? Pues me doy cuenta que como este 5 multiplica al 4, pero también divide al 5, por jerarquía de operaciones es mejor primero dividir el 5 entre el 5 y me da 1. Y después de la jerarquía de operaciones, lo que necesito aplicar es la ley de los signos. Y si aplico la ley de los signos, pues resulta que me va a dar menos 4, porque más por menos me da menos. Y luego me doy cuenta que aquí hay un 12, me doy cuenta que aquí hay un 4 por 0, pero 4 por 0 es 0, entonces no pasa nada. Y entonces este menos 12 necesito aplicar una operación inversa para que pueda empezar a calcular el valor. Y ya sabemos que como es una resta, la operación inversa es una suma. Y entonces este menos 4 que está multiplicando a la n, la operación inversa es una división, por lo tanto aquí es un menos 4 y ese es el valor de la n. Y entonces pues ya con la mano en la cintura me doy cuenta que el siguiente concepto es precisamente la ley de los signos y dividir. Que dividir es repartir. Por lo tanto me queda que el valor de n es menos 3 y ya con eso le hice gacha y ya tengo el resultado. Pero todo provino de el concepto de abscisa al origen. Si no tienen el concepto de abscisa al origen y no saben cómo se llama la abscisa al origen, pues nunca van a poder llegar. ¿Sale bien?